Entre los miles y miles de kilómetros que recorren las carreteras de la República Mexicana, se cuentan impactantes historias reales y aterradoras leyendas de terror, mismas que vamos a conocer en este nuevo iceberg de Leyenda Urbana MX. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana, haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Veo que a muchos de ustedes les gusta el formato de icebergs en cuanto a historias de terror y de misterio se refiere. Así que en lugar de hacer una segunda parte de leyendas y fantasmas en carreteras mexicanas, quise recopilar y ordenar de esa forma aquellos relatos insólitos que ocurren en ellas. Les recuerdo que un iceberg es un formato en el que se clasifican las leyendas de acuerdo con lo conocidas y perturbadoras que resultan. O sea que en los primeros niveles les voy a hablar de las cosas que sí son un tanto extrañas, pero que no son tan fuertes, o en su defecto que sí son escalofriantes, pero son muy conocidas. Y en los niveles más profundos mencionaré las historias menos populares y más aterradoras o perturbadoras. Dicho esto, vámonos de lleno con el iceberg de carreteras mexicanas. El primer punto del primer nivel no es para una carretera en particular, sino para algo que ocurre en muchas carreteras, en algunas más que en otras. Y esto son los accidentes. Pasa que hay ciertos tramos en los que se multiplica la cantidad de siniestros fatales que lamentablemente se reportan, ya sea por lo complicado de la ruta o quizá por fuerzas sobrenaturales. Por ejemplo, en la carretera México-Cuernavaca hay una curva extremadamente cerrada, conocida como La Pera. De hecho, se dice que es la curva más peligrosa y a su vez la más temida de todo el país. Y no es para menos, ya que de verdad tiene una forma muy peculiar. Esto, aunado con la gran afluencia de vehículos que transitan ahí, hace que los accidentes sean el pan de cada día. Otro ejemplo, y uno de los más famosos, es la Rumorosa, que va de Tecate a Mexicali, en el norte del país. En ella se registran tantos accidentes por varios factores, entre ellos las curvas, las fuertes ráfagas de viento y el terreno. Actualmente es más segura, pero años atrás había un solo camino para los dos sentidos, así que ya se imaginarán lo riesgoso que resultaba viajar a través de ella. También tenemos la carretera Matehuala-Monterrey, pero este es un caso curioso, ya que no es una carretera difícil de manejar, sino todo lo contrario. Y es que es una carretera tan recta y monótona que muchos conductores se quedan dormidos mientras conducen por ella, por lo que terminan perdiendo el control del vehículo y accidentándose. Y así hay otras tantas, como la México-Puebla en el tramo de Río Frío, o la carretera Mil Cumbres con sus innumerables curvas. Pero si hablamos de todas, no terminaríamos nunca. Muy relacionado con el punto anterior, podemos hablar de las carreteras más inseguras. En este caso me refiero más que nada al hecho de que en ellas ocurren asaltos a mano armada y hasta secuestros, pues algunas de ellas están controladas por el narcotráfico y por el crimen organizado. Según datos de la Guardia Nacional, al año se registran más de 1,000 denuncias por robos a vehículos en las distintas carreteras federales del país. Y a estos súmenle aquellos delitos que no son reportados ante las autoridades, que seguramente son muchísimos más. Ahora bien,
Aquí viene lo más preocupante del caso. De acuerdo con el reportaje Traileros en Ruedas contra el Mal, escrito por Aníbal Santiago en 2014 y publicado en la revista MX, algunas carreteras de estados como Zacatecas, Michoacán y Tamaulipas son auténticas tierras de nadie, en donde a los traileros les roban la carga, los trailers completos, o peor aún, los queman y hasta desaparecen a los choferes. Pasando ya con el tema paranormal, una de las leyendas de carreteras más famosas de México, si no es que la más famosa, porque hasta le hicieron una película en el 2006, es la del kilómetro 31 de la carretera México-Toluca. Debido a su fama, es que la incluyo en este primer nivel del iceberg. Según se cuenta, los conductores que van pasando precisamente por ese kilómetro de la carretera pueden llegar a ver la figura fantasmal de un niño que se aparece de un momento a otro en medio del camino. Aquí pueden pasar dos cosas. La primera es que traten de esquivarlo y terminen chocando. Y la segunda es que lo atropellen, tal como si se tratara de una persona de carne y hueso. Entonces, detienen el auto y se bajan para asistir al pequeño. Pero se dan cuenta de que no hay absolutamente nadie. Supuestamente se trata del alma en pena de un niño que fue ahogado por su propia madre y ahora deambula en la carretera, haciendo que otras personas también sufran. Pasamos al segundo nivel del iceberg, con una leyenda urbana que hace algunos años se popularizó y que se desarrolla en la carretera México-Cuernavaca, la leyenda del carro rojo. Esta leyenda dicta que en la década de los 90 era muy común ver un vehículo de color rojo en el que viajaba un grupo de hermosas mujeres. Hay versiones en las que se mencionan a 2, pero en otras se enumeraban hasta 5. El caso es que las chicas se acercaban a algún hombre solitario y le empezaban a coquetear y se le insinuaban, para posteriormente invitarlo a subir al auto. Si aquel ingenuo aceptaba creyendo en sus promesas de pasar un muy buen rato, ya no se le volvía a ver. O sí que se le veía, pero después de 2 o 3 días, sin vida y tirado a la orilla de la carretera. Hay varias teorías acerca de la identidad de estas seductoras mujeres. Hay quienes dicen que eran brujas, mismas que buscaban víctimas para llevar a cabo sus rituales de magia negra, mientras que otros se aventuran a decir que más bien se trataba de demonios. Retomemos a la rumorosa ya mencionada en el primer nivel, porque además de ser peligrosa, en ella se reporta una gran cantidad de actividad paranormal. Se habla de un trailero fantasma que sigue recorriendo la carretera después de morir en un accidente en esa misma ruta, porque iba muy apresurado, ya que acababa de nacer su hijo. Se habla del fantasma de una enfermera que desapareció por la zona cuando iba a realizar un servicio para un enfermo. Se cuenta también que en ocasiones se puede ver a un joven en una bicicleta que se le atraviesa imprudentemente a los autos para que lo impacten. Pero en realidad todo es una ilusión, o más bien se trata del espíritu de un ciclista que murió de esa forma varios años antes. Y por si todo esto fuera poco, además de fantasmas, se asevera que se aparecen otro tipo de seres sobrenaturales, tales como brujas, duendes y hasta el mismísimo diablo. Y para cerrar este nivel 2, tengo que hablar de la chica de la curva. Recientemente hice un episodio completo dedicado a ella, pero definitivamente no podía faltar en el iceberg.
La chica de la curva se refiere al fantasma de una mujer que suele aparecerse en muchas de las carreteras mexicanas haciendo autostop. Cuando alguien se detiene para llevarla, sufre un terrible destino, pues en cierto punto, generalmente en una curva, ella dice algo así como: «Ten cuidado con esa curva, porque ahí me maté». Luego desaparece y el susto y la impresión hacen que el chofer pierda el control y termine impactándose precisamente en la curva indicada por la mujer fantasma. En otro relato, se afirma que hay viajeros que, a pesar de verla, no se detienen para ofrecerle ayuda. Sin embargo, tras avanzar algunos metros, pueden ver en el espejo retrovisor que alguien va en el asiento trasero. Es justamente la mujer que vieron minutos atrás, a un costado del camino. Hay muchas más versiones de la leyenda, pero mejor pasen a escuchar el episodio que les comento. Es el número 20 de la actual temporada y se llama ¿Quién es la chica de la curva? Mientras tanto, vayamos un poco más abajo en el iceberg. Sumergiéndonos en el nivel 3, llegamos al estado de Guanajuato, porque en la carretera León-Lagos de Moreno hay una curva en la que desde los años 70 han ocurrido una serie de accidentes muy fuertes. Una curva que lleva por nombre la Curva del Pato. Si ustedes buscan ese nombre en internet, van a encontrarse una lista interminable de noticias en las que se informan accidentes en esa sección de la carretera. Los más comunes de ellos son de conductores que se estrellan contra el muro de contención. Pero, ¿por qué ocurre esto? Bueno, hay muchos choferes y traileros que han contado que algo extraño sucede en ese punto. Comentan que van manejando de manera normal y cuidadosa, pero que de pronto empiezan a sentir una fuerza extraordinaria que les gira el volante para hacerlos perder el control. Seguramente todos aquellos que no pudieron hacerle frente a esa misteriosa fuerza fueron los que terminaron chocando, quedando heridos e incluso perdiendo la vida. Como dato curioso, hay una leyenda urbana que trata de darle explicación al nombre de la curva. En teoría, hace algún tiempo un hombre llamado Juan iba pasando por ahí cuando vio que un simple pato se atravesaba y, al querer esquivarlo, terminó teniendo un accidente. En fin, sin salirnos de la zona del Bajío, en la carretera que va a Silao y a tan solo 20 kilómetros de la ciudad de Guanajuato, se encuentra el Puente de Santa Ana. En este puente, según comentan los habitantes del estado, sucede algo que no tiene ninguna explicación lógica o convincente. Resulta que cuando alguien tiene la necesidad de cruzarlo a altas horas de la noche, puede ver que a mitad del camino, frente a él, a solo unos cuantos metros de distancia, aparece una luz que poco a poco se va intensificando, llegando a tal punto que le hace cerrar los ojos, por lo que debe bajar la velocidad del auto, detenerse e incluso orillarse, pues piensa que puede tratarse de un vehículo que va en sentido contrario. No obstante, al poco tiempo descubre que no son los faros de algún otro coche, de un tráiler, de algún camión o de algo por el estilo, sino que es una única luz que segundos después desaparece sin dejar rastro alguno. Ahora sí nos salimos de Guanajuato para conocer una escalofriante historia que se cuenta en la carretera que va de La Barca a Guadalajara, porque hay una curva muy pronunciada en la que se siente un viento sumamente frío, independientemente de la época del año que sea.
es conocida popularmente como la curva de las ánimas. Esa brisa helada, relatan los testigos, penetra y cala hasta los huesos y se percibe aunque se tengan los vidrios del carro arriba. Pero aquí no acaba la cosa. Las personas que pasan por ese tramo suelen sentirse raras, como con una pesadez en el estómago y una opresión en el corazón. A esto se le suma un sentimiento de profunda tristeza, casi como depresión. Luego, una fuerza los obliga a voltear a ver un árbol en el cual, según la leyenda, habita la muerte y se le puede ver en las ramas del mismo. Todo esto ocurre porque hace algunos años, en ese preciso lugar, ocurrió un fatal accidente en el que murieron una gran cantidad de personas, en su mayoría jóvenes, que regresaban de visitar un balneario cercano. Es por eso que ahí se pueden apreciar una serie de cruces que se colocaron en ese punto de la vía. Así que esta es la explicación del por qué se siente una fuerza presencia opresora, pues todo es debido a las almas que quedaron en pena por el siniestro. Yéndonos a temas más oscuros y ya en el nivel 4 del iceberg, les quiero contar que El Espinazo del Diablo no solo es una película del talentoso director mexicano Guillermo del Toro, sino que también es el apodo de la Carretera Federal 40, y específicamente de la sección que atraviesa el estado de Durango. Lleva ese mote tan particular por las formas que hay en el paisaje, ya que atraviesa la Sierra Madre Occidental y es una zona rocosa con barrancos y otras formaciones de este estilo, asemejando al lomo de este ser. Aunque está la idea de que se le llama así, porque tal cual, ahí vive el diablo, y que sobre todo por las noches, está deambulando por el camino. No son pocas las historias de conductores que juran haber avistado una figura oscura y misteriosa con cuernos mientras pasaban por ahí. Incluso hay historias de que cuando estaba en construcción la carretera, el diablo se les apareció a los trabajadores para solicitarles almas humanas en forma de ofrenda y así dejarlos continuar con la obra. De hecho, se dice que en esa carretera hay tantos accidentes, no solo por lo intrincada que es, sino porque todos y cada uno de ellos son provocados por el diablo. Por último, tenemos la carretera 57. En concreto, la sección que conecta la ciudad de San Luis Potosí con el municipio de Matehuala, porque esa carretera es quizá la carretera en la que suceden las cosas más espeluznantes. No por nada es conocida como la carretera de los lamentos. Se cuenta que en ciertas noches, especialmente en las que hay luna llena o en las que hay condiciones climáticas adversas y extremas, los conductores han experimentado una serie de fenómenos muy extraños mientras viajan por esta carretera tétrica y solitaria. Se dice que los viajeros han escuchado lamentos y llantos, como si fueran voces de personas sufriendo o en pena. Algunos incluso afirman haber visto sombras que se desplazan por el costado del camino, o figuras misteriosas que aparecen y desaparecen rápidamente. Los relatos cuentan que los sonidos son inquietantes y pueden llenar de un terror extremo a quienes los escuchan. La historia detrás de estos lamentos varía, pero suele involucrar algún tipo de desgracia pasada, como accidentes mortales, eventos violentos o historias trágicas relacionadas con la pista.
Algunas versiones también mencionan la posibilidad de que las almas en pena de aquellos que murieron en accidentes en la carretera aún estén vagando, buscando consuelo o redención. Estoy 100% seguro de que hay muchas más carreteras con historias de este tipo, pero por el momento, estas que organicé para el iceberg me parecieron las más impactantes y al mismo tiempo las más interesantes. De cualquier modo, si ustedes creen que hizo falta alguna, no duden en decírmelo a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram y como @leyendaumx en Twitter. Mientras tanto, yo los espero en un nuevo episodio no solo el jueves, sino también este miércoles, ya que se publicará un contenido extra y muy especial. Así que estén atentos. Hasta entonces.